En el segundo libro de Samuel, el capítulo 22 y el versículo 31 nos dice: En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Qué importante es tener plena confianza en Dios y esperar en él todo lo que él tiene preparado para nosotros, que desde luego es muy bueno. ¿Por qué es bueno? Porque él tiene un camino perfecto. Dios es perfecto en su camino. Y pues hoy hablaremos de los caminos que Dios ha puesto en nuestro sistema nervioso central. Estamos en la Universidad Mayor de San Andrés en la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica. Vamos a ver hoy el tema de sistema nervioso central en lo que corresponde a las vías de conducción nerviosa en la primera parte. Quien les habla es el doctor José María Ortiz Rodríguez, docente titular emérito de la Cátedra de Anatomía, especialista en anestesiologías de animación y dolor y en psicopedagogía, evaluación y gestión en educación superior en salud, actual presidente de la Asociación Boliviana de Anatomía. Veremos en primer lugar la vía descendente, la vía motora, la cual se clasifica en vía piramidal o principal y vía extrapiramidal o de coordinación. La vía motora piramidal somática, que es la que controla voluntariamente los movimientos, se inicia en la corteza cerebral en el área 4 de Brodmann. En esta imagen estamos viendo el homúnculo motor de Pinfield, que nos muestra la distribución de la cantidad de neuronas de acuerdo a la región del cuerpo que estén inervando. Y pues vemos cómo en el área 4 de Brodmann fundamentalmente y áreas adyacentes se está originando este fascículo córtico espinal, que es también conocido con el nombre de fascículo piramidal por originarse en las neuronas piramidales. Este fascículo tiene el control del hemicuerpo contralateral. Aquí vemos unas imágenes de lo que puede ocurrir en caso de lesión a nivel de la decusación de las pirámides, pues habrá paraplegia. A nivel de un costado de la decusación habrá hemiplegia cruzada, y cuando la lesión se produce en la parte inferior de la decusación habrá plegia bibraquial. Pues veremos la vía piramidal. La vía piramidal comienza en el área 4, como ya hemos mencionado, básicamente, pero veremos que es un poco más complicado. Y pues tenemos la vía piramidal directa y la vía piramidal cruzada. Junto con ellos está descendiendo el fascículo geniculado o córtico vulvar. ¿Cuál es el origen del haz piramidal? La primera neurona se encuentra en la corteza cerebral, es denominada motoneurona superior. Las motoneuronas superiores que originan el fascículo o haz piramidal se encuentran en el área 4 de Brodmann, en la parte superior del área 4 de Brodmann y en la cara interna de los hemisferios cerebrales. Se encuentra en el área 6 de Brodmann, en las áreas 9, 10, 11 y 12 de Brodmann, y también tiene origen en la corteza somatostésica, áreas 3, 1 y 2, y además del área 5 de Brodmann. Entonces, si bien básicamente decimos, y no estamos equivocados, que la vía piramidal se origina en la circunvolución frontal ascendente, también tenemos todos estos otros orígenes. Un tercio del fascículo piramidal se origina en el área 4 de Brodmann, un tercio en las áreas motoras suplementarias y un tercio en la corteza somatostésica. ¿Cuál es el trayecto? Una vez que las neuronas piramidales han emitido sus axones, pues estos axones descienden en el centro semioval de Fleching, y a nivel de la cápsula interna, las fibras de la vía piramidal se localizan en el brazo posterior, en la parte interna del brazo posterior de la cápsula interna, en el brazo lentículo óptico. De allá
terminan de pasar por el centro semioval y se localizan en el mesencéfalo. Y como ya hemos estudiado en el mesencéfalo, se localizan en el pie del mesencéfalo en la parte intermedia del mesencéfalo. No nos olvidemos que medialmente está descendiendo el fascículo frontopóntico y lateralmente el temporopóntico. Entre los dos fascículos se encuentra el fascículo oaz córtico-espinal o piramidal, descendiendo ya en la parte superior del tallo cerebral a nivel del mesencéfalo. Continúa descendiendo y luego se localiza en la protuberancia. En la protuberancia se disgrega el fascículo debido a la presencia de estos fascículos transversales y la presencia de los núcleos del puente. Entonces el fascículo disgregado de todas maneras va a producir un levantamiento longitudinal a ambos lados de la línea media. Hemos visto en configuración externa que estos levantamientos se vienen a denominar rodetes del puente, ¿no? Rodetes del puente, rodetes piramidales, porque en profundidad precisamente están descendiendo los fascículos piramidales. Y una vez que estamos en la médula, si hacemos un análisis en el corte a nivel de las olivas, ahí tenemos precisamente el núcleo olivar, veremos que la vía piramidal se encuentra justo a los lados de la línea media. Y ahí tenemos la vía piramidal, que hasta este momento es una vía piramidal directa. Es decir, que cada uno de estos tractos está descendiendo en el mismo lado de su origen, en el mismo lado de su origen en la corteza. Y pues ahora nos dirigimos a la parte inferior del bulbo raquídeo, justo en la transición de bulbo a médula espinal, y ahí veremos en un corte histológico la presencia de la decusación de los fascículos piramidales. Este es un esquema que nos muestra el descenso directo de los fascículos piramidales, pero a este nivel, parte inferior del bulbo, un gran contingente se dirige al lado opuesto. Se dirige hacia atrás y al lado opuesto, y en el lado opuesto están formando el fascículo córtico espinal cruzado. Parte de las fibras continúa descendiendo justo a los lados de la línea media, y esa parte que continúa descendiendo a los lados de la línea media ha venido a denominarse fascículo córtico espinal directo, y el que se ha localizado lateralmente es el fascículo córtico espinal cruzado. Una vez en la médula, pues los fascículos córtico-espinales, directo y cruzado, mantienen la misma posición. Es decir, que el fascículo córtico-espinal directo está adyacente a las astas motoras y el córtico espinal cruzado se encuentra en el cordón lateral. Pues bien, las fibras del fascículo córtico espinal directo se van cruzando al lado opuesto de acuerdo al nivel donde estén destinadas. Si están destinadas al nivel torácico 6, por decir algo, pues a ese nivel las fibras destinadas a ese segmento cruzarán al lado opuesto. De tal manera que a lo largo de la columna o de la médula espinal, los fascículos, las fibras del fascículo córtico espinal directo van terminando cruzándose al lado opuesto. En cambio, las fibras del córtico espinal cruzado, pues directamente hacen sinapsis con las neuronas del asta anterior. Antes de aquello, pues hacen sinapsis con estas neuronas internunciales, para luego, por medio de estas neuronas internunciales, hacer sinapsis con la motoneurona inferior. Importante esta diferenciación desde el punto de vista clínico entre motoneurona superior y motoneurona inferior. Pues bien, aquí tenemos la segunda neurona en las astas anteriores, y de las astas anteriores, por medio de la raíz motora de los nervios raquídeos, se dirigirá hacia el lado contralateral, donde tendrá el control motor voluntario de los músculos, motor somático. El otro fascículo que corresponde a la vía piramidal es el fascículo geniculado, denominado así porque en el centro semioval de Fletching está descendiendo en la rodilla de la cápsula interna. También denominado córtico nuclear porque
termina en los núcleos de los pares craneales a lo largo del tronco encefálico. Entonces ahí tenemos el origen del fascículo geniculado o córtico nuclear en la parte inferior de la circunvolución frontal ascendente, donde se localiza la concentración de neuronas destinadas a la cara y a la lengua. De ahí, después de haber atravesado por el centro semioval, llega a la rodilla de la cápsula interna para luego empezar a descender en el mesencéfalo a nivel de la calota, a nivel de la calota de la protuberancia y terminar en el bulbo haciendo sinapsis con los núcleos de los pares craneales que tienen componente motor. Entonces aquí estamos viendo claramente en esta imagen ampliada cómo el fascículo córtico vulvar o geniculado desciende y proporciona axones a los núcleos motores. Este es a nivel mesencefálico donde encontramos el núcleo motor somático del tercer par craneal y el núcleo motor somático del cuarto par craneal. Entonces, dan axones primero al núcleo ipsilateral y dan axones al núcleo contralateral. Aquí lo mismo a nivel del cuarto par craneal, proporcionan axones al ipsilateral y al contralateral. Del lado opuesto, pues ocurrirá lo mismo. Del lado opuesto también habrá axones para el núcleo contralateral y para el núcleo ipsilateral. De esta manera es que que la conexión que existe del fascículo córtico vulvar se realiza a ambos lados de estos núcleos, a ambos lados de estos núcleos. En realidad, tiene dos componentes este fascículo llamado córtico vulvar, uno que hace sinapsis con los núcleos de los pares craneales, pero por medio de la sustancia reticular. Entonces, ese fascículo, esa porción, vendría a llamarse córtico retículo nuclear. Y pues especialmente los pares craneales involucrados en los movimientos de los ojos, en la deglución y en la articulación de las palabras, tienen representación bilateral clara. Entonces ahí tenemos los núcleos que vienen a constituirse en la segunda neurona del fascículo córtico nuclear, es decir, los que tienen componente motor como el tercer par craneal, el cuarto par craneal, el quinto par craneal en su porción masticadora, el sexto par craneal, el séptimo par craneal y a nivel del núcleo ambiguo, el noveno par craneal, el décimo par craneal y parte del décimo primer par craneal reciben el fascículo córtico vulvar. Además del hipogloso que está también ahí representado, ¿no? Entonces podemos diferenciar si hay una lesión de motoneurona superior o de motoneurona inferior. La lesión de la motoneurona superior o las estructuras que están relacionadas con ella van a producir parálisis. La lesión de la motoneurona inferior también produce parálisis. ¿Cuál es la diferencia? Cuando es lesión de motoneurona superior, la parálisis será espástica, está contracturado el paciente. Y cuando la lesión es de motoneurona inferior, la parálisis será flácida. De acuerdo a la patología, pues veremos que puede haber una espasticidad máxima, pero puede haber simplemente hipertonía muscular. Ya también en la parálisis flácida puede haber hipotonía, pero es parte de la hipotonía de la flacidez y parte la hipertonía de la espasticidad. Pero de acuerdo a la lesión y a la gravedad de la lesión, habrá pues mayor espasticidad o menor espasticidad, o en el caso de la motoneurona inferior, mayor flacidez o menor flacidez. En caso de lesión de motoneurona superior, pues los reflejos estarán aumentados, ¿no? Hay una hiperreflexia, lo contrario ocurre en la motoneurona inferior, donde los reflejos están disminuidos. Obviamente, si la parálisis es espástica, también habrá aumento del tono muscular. En el caso de la flácida, todo lo contrario, disminución del tono muscular. En la motoneurona superior lesionada hay atrofia por desuso
porque al estar contracturados no se puede hacer movimientos dinámicos y ocurre también atrofia en la parálisis flácida debido a que se pierde la inervación. En la lesión de motoneurona superior hay reflejos patológicos como el Babinski y en la motoneurona inferior no hay reflejos porque están flácidos, ¿no? Puede haber clonus en la motoneurona superior y en la inferior no hay clonus. Veremos ahora una vía muy importante que tiene íntima relación con la vía descendente y es la vía extrapiramidal. La vía extrapiramidal son todos los tractos que se originan en diferentes regiones y que acompañan al tracto piramidal y al tracto córtico vulvar. Esta vía tiene la función de modular, coordinar y regular las neuronas del asta anterior. Eso es tener un control indirecto de las mismas. Y pues para eso se hacen unos circuitos neuronales que los vamos a ver en un segundo. El sistema extrapiramidal tiene un rol importante en el ajuste que es la modulación, coordinación, en la calibración, es decir, la regulación de los movimientos voluntarios dirigidos por el sistema piramidal. Controla además los movimientos involuntarios y el tono postural. Entonces, vean ustedes, para sujetar a esta bailarina, este bailarín debe tener un tono muscular en algunos músculos que evite que esta bailarina se vaya hacia adelante y que él mismo se vaya hacia atrás. Entonces, para esto, cuando es dinámico, pues también habrá modulación, coordinación y calibración de la intensidad de los movimientos que vayan a realizar. Una función importante de la vía extrapiramidal es el control de los movimientos involuntarios y tono postural involuntario. Mantiene el balance, postura y equilibrio mientras se realizan movimientos voluntarios, controlando los movimientos asociados involuntarios. Aquí tenemos una tenista, es la española Paula Badosa, que miren, su movimiento principal es atinar con la parte central de la raqueta a la pelota. Entonces, ese movimiento está realizando voluntariamente con toda la precisión que ella pueda, puesto que cuando no hay precisión y la pelota da en cualquier otro lugar de la raqueta que no sea el centro, pues no hay control de la dirección de la pelota. Y si da en el borde, mucho peor, ya sea el borde superior o borde inferior, la pelota saldrá directamente hacia arriba o hacia abajo. Pero ese es el movimiento primario. Pero vean ustedes cómo hay otros movimientos secundarios, como el movimiento de los miembros inferiores para acercarse al punto preciso donde pueda alcanzar el balón. Este otro movimiento del brazo para equilibrarse y evitar caer. Y pues el tono muscular de los músculos dorsales también está evitando que se vaya hacia adelante, ¿no? Pues todo aquello que está fuera de este movimiento principal voluntario, todos estos movimientos están controlados por la vía extrapiramidal. Lo propio podemos decir de los músculos oculares y los cutáneos. Podemos resumir que las funciones del sistema extrapiramidal son mantener y ajustar la postura, balance y equilibrio de los movimientos que se generan en la vía piramidal. Planificar y preparación los movimientos involuntarios, esto en coordinación incluso con el cerebelo. Calibración y ajuste de los movimientos voluntarios, volviéndolos más precisos y apropiados. Todo esto controlado por los ganglios de la base. Control de las reacciones reflejas, también los ganglios de la base. Control de los movimientos voluntarios automáticos, por ejemplo, caminar, andar en bicicleta. Inhibición de los movimientos involuntarios. Hay algunos movimientos involuntarios, pues, que son perjudiciales incluso, entonces la vía extrapiramidal evita que estos se ocasionen. Además, hay un control automático del tono muscular, como hemos visto, para posiciones extremas. Bueno, y aquí vemos el circuito precisamente de la vía extrapiramidal, en la cual encontraremos una vía córtico-estriada directa. Córtico-estriada que se origina en la corteza
y termina en el striatum o neostriatum formado por el núcleo caudado y el putamen del núcleo lenticular. Entonces, esa es la vía córtico-estriada directa. También tenemos una vía córtico-estriada indirecta, que pues son las conexiones que se realizan del núcleo subtalámico de Lewis al estriatum, es decir, al núcleo caudado y al núcleo lenticular en el putamen, del locus niger hacia el estriatum. Qué importante es esta comunicación del locus niger. No nos olvidemos que ahí se produce la dopamina y GABA, y pues estos mediadores químicos son transportados por esta conexión para actuar en el estriatum, que es el que va a regular los movimientos. Luego, tenemos la vía corticoestriada indirecta, en la cual pues juega un papel muy importante el globo pálido. Ya hemos mencionado primero en el neostriatum la actuación del putamen, pero ahora veremos que el globo pálido por sus conexiones es también muy importante, puesto que centraliza toda la coordinación realizada por el estriatum. Entonces, el globo pálido recibe fibras del estriatum, del putamen y del núcleo caudado, recibe fibras del núcleo subtalámico o núcleo de Lewis y emite fibras al tálamo óptico, especialmente al núcleo ventral lateral y ventral anterior. Y de los núcleos ventral lateral y ventral anterior del tálamo óptico, las fibras ascienden hacia la corteza cerebral, donde áreas 3, 1 y 2. De esas áreas 3, 1 y 2, pues por medio de los opérculos se dirigirán al área 4 de Brodmann, y pues así, de esa manera, se regulan los movimientos en la misma corteza cerebral. Es decir, que la regulación de los movimientos realizada por los ganglios de la base ya llega a la corteza cerebral para que las órdenes emitidas por la corteza cerebral ya bajen depuradas. Hay otra vía, la que se llama estriato tronco encefálico espinal, que se origina pues precisamente en el estriatum, es decir, en el núcleo caudado y el putamen. Y de ahí las fibras hacen conexión con la sustancia reticular del tronco encefálico, con el núcleo rojo de Stilling en el mesencéfalo y con el lugar o locus niger también del mesencéfalo. Además, también hacen conexión con el cerebelo, y por medio de las conexiones de la sustancia reticular y las conexiones del cerebelo con el núcleo rojo y el mismo núcleo rojo en el cual hace sinapsis esta vía, pues descienden los fascículos hacia la médula espinal, hacia el lugar de efecto que son pues los músculos, a partir de la inervación que le viene de las astas anteriores de la médula espinal. Seguimos viendo la vía estriato-troncoencefálico espinal, en la cual participan también este fascículo que es el haz central de la calota, el haz central de la calota que se origina en el globo pálido, en el núcleo rojo de Stilling a nivel del mesencéfalo, en el núcleo negro, locus niger, y en la oliva inferior o oliva vulvar. En esos segmentos se origina este haz central de la calota o fascículo tegmental central, que coordina los movimientos de los pares craneales y a partir de la sustancia reticular y la oliva vulvar, los movimientos de miembro superior y de la cabeza. Importante entonces, una vía de acompañamiento de los fascículos extrapiramidales viene a ser este haz central de la calota. Luego tenemos este otro que es el fascículo o haz rubroespinal, que se origina en el núcleo rojo de Stilling del mesencéfalo y desciende hasta la médula espinal, especialmente los segmentos cervicales y torácicos superiores, para tener el control de los movimientos finos y el tono muscular de la cabeza, del cuello y del miembro torácico. Luego tenemos el haz tectoespinal. El fascículo tectoespinal se origina en la lámina cuadrigémina, en el techo del mesencéfalo, y desciende hasta la médula espinal. El fascículo tectoespinal hace sinapsis también en la sustancia reticular y va a coordinar todos los movimientos de los músculos de la cabeza, del cuello y del cuerpo,
en relación con estímulos visuales y auditivos, puesto que a nivel de la lámina cuadrigémina encontramos los tubérculos cuadrigéminos superiores en relación con la vía visual refleja y los tubérculos cuadrigéminos inferiores en relación con la vía acústica. Luego tenemos el fascículo retículo espinal, que se origina en la protuberancia y que luego se divide en una parte anterior y en una parte posterior, y pues de la sustancia reticular del tronco encefálico, que recibe fibras nerviosas de todas las partes del sistema nervioso central y emite también fibras eferentes a todas las partes del sistema nervioso central, pues parte este fascículo retículo espinal que coordina todos los movimientos, todas las acciones que hay a nivel de la cabeza y el cuello con las acciones que tienen que haber a nivel del cuerpo. Luego tenemos el fascículo vestíbulo espinal. El fascículo vestíbulo espinal que se origina en el núcleo vestibular lateral y que recibe axones provenientes del arquicerebelo. Y es decir, que está involucrado en el control de los músculos para guardar el equilibrio. Bueno, y guardar el equilibrio no es cuestión de estar equilibrándose sobre una soga, sobre una cuerda entre dos edificios. Nosotros estamos guardando el equilibrio en todo momento. Al subir gradas, al bajar gradas, al caminar, nosotros guardamos el equilibrio. Y por último, el fascículo olivoespinal, que también está en relación con el cerebelo, controlando los músculos de la cabeza, cuello y miembro superior. Todos estos fascículos vienen a constituirse en lo que se llama globalmente la vía extrapiramidal, es decir, la que va a coordinar todos los movimientos de la vía piramidal. La vía extrapiramidal indirecta, pues, comienza en la corteza cerebral por medio de los tractos córtico-pónticos que se originan en la corteza cerebral, especialmente en el lóbulo temporal, en las áreas 21 y 20, y pues al hacer sinapsis con la segunda neurona, que son los núcleos del puente, de los núcleos del puente los axones llegan por el pedúnculo cerebeloso medio al neocerebelo. El neocerebelo especializado en el control y coordinación de los movimientos. En resumen, realización de movimientos finos. De ahí, los axones se dirigen hacia el núcleo dentado del cerebelo, y del núcleo dentado del cerebelo, los axones se dirigen por medio del pedúnculo cerebeloso superior al núcleo rojo de Stilling y algunos al tálamo óptico. Del núcleo rojo de Stilling se origina el fascículo rubroespinal, que hará sinapsis con las neuronas de las astas anteriores motoras y coordinará los movimientos finos o coordinación de movimientos. Para que este circuito sea completo, pues el tálamo óptico también envía sus axones a la corteza, y de la corteza receptora de estos axones hay coordinación con los axones de la vía piramidal. La vía piramidal indirecta, pues es esta que ya hemos mencionado, que empieza con la vía córtico-ponto cerebelosa. Ahí estamos viendo cómo de la corteza cerebelosa se van los axones al núcleo dentado, del núcleo dentado al núcleo rojo de Stilling, del núcleo rojo de Stilling, después de haberse cruzado a las astas anteriores de la médula espinal, y de las astas anteriores de la médula espinal a los músculos, especialmente a todos aquellos que realizan movimientos coordinados llamados finos. Pues de todos los lugares de la corteza, excepto la occipital, en la vía extrapiramidal directa, se dirigen hacia los núcleos de la base, al striatum y al globo pálido. Y de todos estos parten axones que van a ir junto con las sustancias reticulares, a hacer sinapsis con el locus níquel, con el núcleo negro, con el núcleo rojo de Stilling, con los tubérculos cuadrigéminos, con los núcleos motores de los pares craneales y a lo largo de todo el tronco encefálico, y también por la vía rubroespinal
llegan hasta la médula espinal, lo mismo que por la vía retículo espinal. También es importante en el estudio de la vía extrapiramidal recordar el fascículo cortical del cerebelo que coordina los movimientos finos que, como ya hemos mencionado, hace la vía córtico-ponto cerebelosa, y la vía cerebelosa va a ir al núcleo dentado, del núcleo dentado al núcleo rojo de Stilling, del núcleo rojo de Stilling al tálamo, del núcleo rojo de Stilling fascículos descendentes a el asta anterior, y del asta anterior por medio de los nervios raquídeos a los músculos efectores, en este caso, para ejemplificar movimientos finos, a los músculos de la eminencia tenar. El neocerebelo, pues entonces, también es importante en la vía extrapiramidal. El fascículo espinal del cerebelo, que coordina el tono muscular, sabemos muy bien que se origina en los usos neuromusculares, en los órganos tendinosos de Golgi y en los receptores articulares, formando los fascículos espinocerebelosos dorsal, directo y ventral cruzado, que van a llegar hacia el paleocerebelo. Del paleocerebelo van a dirigirse a los núcleos globoso y emboliforme, y de los núcleos globoso y emboliforme se dirigirán hacia el núcleo rojo de Stilling, del núcleo rojo de Stilling al tálamo óptico, y del núcleo rojo de Stilling a la médula espinal. Ahí tenemos precisamente ese fascículo espinal de los músculos, tendones y articulaciones. Ahí está la vía eferente del paleocerebelo hacia el núcleo globoso y hacia el núcleo emboliforme, y de ahí por el fascículo, o mejor dicho, pedúnculo cerebeloso superior al núcleo rojo de Stilling, del núcleo rojo de Stilling a las astas anteriores de la médula espinal, y de ahí a los músculos efectores para regular el tono muscular. Entonces, el lóbulo anterior o paleocerebelo, pues, regula el tono muscular para determinado tipo de acciones, para que nosotros voluntariamente calculemos la fuerza que debemos imprimir para determinadas acciones. Y el fascículo vestibular también es importante en la vía extrapiramidal, coordina el equilibrio. Esta vía se origina en el oído interno a nivel del aparato vestibular. Los axones hacen sinapsis en los núcleos vestibulares, y de los núcleos vestibulares ingresan al cerebelo, al lóbulo flóculo nodular. Algunas fibras pasan directamente formando el fascículo de Cajal, y del lóbulo flóculo nodular a los núcleos del techo, y de los núcleos del techo retorna hacia los núcleos vestibulares, fundamentalmente al núcleo vestibular lateral, donde se originará el fascículo vestíbulo espinal. No nos olvidemos que también de los núcleos del techo o fastigios, las fibras se dirigen al tálamo óptico, y del tálamo óptico a la corteza cerebral. Y el núcleo vestibular lateral originará el fascículo vestíbulo espinal, y este fascículo vestíbulo espinal tendrá control de las neuronas de las astas anteriores motoras, y por medio de esto se dirigirá a los músculos en los cuales actuará. Y pues mantendrán el equilibrio, como es en este caso, un equilibrio sofisticado. ¿Qué pasa cuando se lesiona el sistema extrapiramidal? Pues hay alteraciones en la calidad de los movimientos, alteraciones del tono muscular, donde puede haber rigidez, puede haber temblores, puede haber Parkinson, parálisis espásticas. Entonces, si la lesión se produce en el globo pálido, eh, la sintomatología se conoce con el nombre de atetosis. Pues tiende a torcer todos los miembros, ¿no? A rotarlos medialmente o lateralmente, generalmente en extensión. Cuando se lesiona el núcleo subtalámico, se produce lo que se conoce con el nombre de hemivalismo, que son movimientos involuntarios, violentos y de torsión unilaterales, pero del lado opuesto al núcleo lesionado. Cuando se lesiona el striatum, es decir, el núcleo caudado y el putamen, puede ocurrir el trastorno denominado corea, que son movimientos convulsivos de manos y rostro. Bueno, hay corea menor y corea mayor.
En la Corea Menor, pocos grupos musculares involucrados, y en la Corea Mayor, pues puede haber movimientos involuntarios de casi todo el cuerpo. Y por último, cuando se lesiona la sustancia negra, el déficit de aporte de dopamina y de GABA producirá temblores persistentes, permanentes, movimientos anormales temblorosos, que son conocidos con el nombre de enfermedad de Parkinson, en honor al que ha descrito por primera vez esto. Bueno, ahí tenemos una parálisis flácida debido a sufrimiento fetal agudo, en la cual todos nosotros como profesionales vamos a trabajar en algún momento. La vía motora visceral. La vía motora visceral pues tiene un componente simpático y parasimpático. La vía motora visceral controla la musculatura lisa de la piel en los músculos erectores de los pelos, controla la musculatura lisa de la cavidad ocular, el músculo ciliar, el músculo anular irradiado del iris, va a controlar los músculos lisos que están alrededor de los párpados, los músculos tarsales superior e inferior, va a controlar la capa muscular de los vasos sanguíneos, va a controlar la capa muscular de las vísceras, va a controlar la capa muscular de los conductos de las glándulas. En este caso podemos ejemplificar a las parótidas. Y pues, ¿dónde se origina el sistema nervioso simpático? El simpático se origina en las astas laterales de la médula espinal, a nivel de los segmentos torácico 1 a lumbar 1 o lumbar 2, a nivel del núcleo intermedio lateral. Los axones de estas neuronas simpáticas se mezclan con los axones de las fibras motoras, y así mezcladas salen de la médula espinal por la raíz anterior de los nervios raquídeos. Una vez que se acomoda el nervio raquídeo, por medio del rami comunicante blanco, ya los nervios raquídeos envían a los nervios simpáticos sus fibras. Algunas de estas fibras hacen sinapsis con algunas neuronas, pero otras fibras pasan de largo para ir a ganglios que están en la parte más inferior, o para irse a estos otros que son ganglios yuxtaviscerales. Entonces, esta fibra que está viniendo desde las astas laterales en estos ganglios yuxtaviscerales será una fibra preganglionar, y esta neurona y sus fibras que van a ir directamente al órgano serán las neuronas postganglionares. Ahora, las fibras que hacen sinapsis en neuronas que existen en los ganglios, pues van a emitir sus axones que van a volver al nervio raquídeo por medio del ramicomunicante gris. Entonces, estas fibras simpáticas actúan a nivel de los territorios de inervación de estos pares raquídeos por este circuito de venida y de retorno. El parasimpático pues tiene su centro a nivel de los nervios craneales 3, 7, 9 y el 10º. Y a nivel de las astas laterales, segmentos sacros 2, 3 y 4, en las astas laterales, en los núcleos intermedio mediales. Pues vamos a analizar ahora la vía del dolor. El dolor nos acompaña desde el origen de la humanidad. No nos olvidemos que al expulsar Dios a Adán y a Eva le dijo: parirás con dolor tus hijos. Entonces es un tema que siempre hemos tratado de aliviar los médicos. Y pues el dolor comienza en los receptores periféricos, donde el estímulo doloroso es transducido, es convertido en estímulo nervioso, ¿ya? Y por medio de los mediadores químicos que pueden excitar o inhibir la neurotransmisión, pues el estímulo eléctrico va trasladándose, va conduciéndose por los nervios hasta llegar a los centros superiores, conocidos como vías del dolor, donde comienza en los receptores cutáneos. Los receptores llamados terminaciones libres están especializados en percibir el dolor y las sensaciones térmicas, tanto el frío como el calor. También hay otros corpúsculos como el de Ruffini que pueden captar el calor, y los de Krauss que pueden captar el frío. Pero las terminaciones libres
que son para el dolor, son las que captan también la temperatura. Pues tenemos terminaciones libres superficiales a nivel de la piel, distribuidas abundantemente a nivel de la piel, las terminaciones libres, en una menor cantidad en los tejidos profundos, en el periósteo, en los cartílagos articulares, en los ligamentos y en los músculos. Y también tenemos receptores libres en escasa cantidad a nivel de las vísceras. Pues vean ustedes cómo aquí la vía simpática también es aprovechada por estas fibras dolorosas para llegar hasta la médula espinal. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay una lesión, cuando hay una noxa que esté produciendo en las cercanías de algún nervio el estímulo a la terminación nerviosa libre? Ocurre pues que al haber una lesión, las células que se destruyen van a producir o van a hacer que salga potasio. Y el potasio es un irritante de las terminaciones nerviosas. Al mismo tiempo, la destrucción va a producir y la inflamación va a producir prostaglandinas. Las prostaglandinas también van a tener un efecto de irritación en estas terminaciones libres. Al mismo tiempo, las células, los mastocitos, van a producir histamina, 5-hidroxitriptamina, que también es un neurotransmisor excitador, irritante de estas terminaciones nerviosas. También se producen bradiquininas que tienen el mismo efecto. Y por si fuera poco, el organismo produce una sustancia a la cual le han puesto el nombre de sustancia P, P por pain. Entonces, todas estas sustancias químicas irritan las terminaciones nerviosas, indicándole de que ha habido una lesión. Y pues estas terminaciones nerviosas libres van a captar las sensaciones dolorosas y la convertirán en electricidad para que puedan ser transportados, ¿no? Estamos hablando en las terminaciones libres de la prolongación periférica de las neuronas monopolares con prolongación en T, en este caso especializadas en percibir el dolor, el frío y el calor. Entonces, la primera neurona de la vía dolorosa está aquí en el ganglio raquídeo dorsal. Y ahí tenemos precisamente cómo de los tejidos superficiales profundos y viscerales, los viscerales aprovechando la vía simpática, llegan a la primera neurona que es el ganglio raquídeo dorsal. Y del ganglio raquídeo dorsal, las prolongaciones centrales penetrarán a las astas dorsales de la médula espinal para hacer sinapsis con el núcleo gelatinoso de Rolando, y los axones de este núcleo gelatinoso se dirigirán al cordón contralateral formando el fascículo espinotalámico lateral. Entonces, ¿dónde comienza la vía del dolor? Comienza en los nociceptores, es decir, en las terminaciones nerviosas libres. Aquí tenemos una ampliación de una superficie muy pequeña. Ya, estas terminaciones libres pues van a hacer sinapsis y van a continuarse con las terminaciones adyacentes y harán nervios que serán cada vez más gruesos, y esos nervios se dirigirán hasta el ganglio raquídeo dorsal, ingresando a estos por la raíz sensitiva del nervio raquídeo. La prolongación central de esta neurona monopolar en T, que es la primera neurona de la vía del dolor, va a emitir su axón central penetrando en la médula espinal, haciendo sinapsis en la lámina 2 de Rechet o en el núcleo gelatinoso de Rolando, que es la segunda neurona de la vía de la sensibilidad termoalgésica o del dolor, y del núcleo gelatinoso de Rolando se dirigirán al cordón contralateral por la comisura blanca posterior, formando el tracto espinotalámico lateral que asciende por el bulbo, por la protuberancia, por el mesencéfalo, y llega a hacer sinapsis al núcleo ventral posterolateral del tálamo óptico, que viene a ser la tercera neurona, y de ahí los axones se dirigirán a la corteza parietal, a las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann.
Ahí tenemos precisamente la vía del dolor. Esa flechita triangular está mostrándonos el trayecto de la vía dolorosa, como ya hemos mencionado, al tálamo óptico y del tálamo óptico a la corteza cerebral. Y el puntito rojo, pues, nos está mostrando la dirección que sigue la vía del dolor visceral, que es prácticamente la misma que del dolor superficial y del dolor profundo. Otra de las sensaciones es la sensibilidad táctil protopática y presión, que comienza también en receptores cutáneos especializados. El axón del ganglio raquídeo dorsal, que es periférico, la prolongación periférica, pues tendrá esas terminaciones especializadas en captar el tacto grosero y la presión. La prolongación central se dirigirá a la médula espinal, esta vez a las láminas 3 y 4 de Svexet, es decir, al núcleo esponjoso ventral o propio. Este núcleo también emitirá sus axones al cordón contralateral a la parte anterior y formará el fascículo espinotalámico ventral o anterior. Este fascículo espinotalámico ventral o anterior también tiene su tercera neurona en el tálamo óptico a nivel del núcleo ventral, posterolateral del tálamo óptico, y de ahí los axones se dirigirán a la corteza parietal, a las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann. Luego tenemos la vía de la sensibilidad táctil epicrítica y propioceptiva consciente, que comienza también en los receptores periféricos dependientes de las neuronas monopolares del ganglio raquídeo dorsal. Por lo tanto, nuevamente, vemos que la primera neurona de una vía sensitiva es el ganglio raquídeo dorsal. Los receptores periféricos pues van a ingresar a la médula espinal, y en la médula espinal no hacen sinapsis, no establecen sinapsis con ninguna estructura. Ascienden por el cordón posterior hasta el bulbo, donde hacen sinapsis, con sus núcleos correspondientes. Al llegar a nivel cervical, esta vía de la sensibilidad táctil epicrítica y propioceptiva consciente tiene dos fascículos, un fascículo medial o grácil y un fascículo lateral o cuneatum. Estos hacen sinapsis en su segunda neurona, que son los núcleos grácil y cuneatum, en el bulbo raquídeo. Luego, sus axones se cruzan al lado opuesto y ascienden juntos, formando lo que se conoce con el nombre de lemnisco medial o cinta de Reil media, que se dirige hacia el tálamo óptico, donde hace sinapsis también en el núcleo ventral posterolateral del tálamo óptico, y de ahí las fibras se dirigen hacia la corteza sensitiva, áreas 3, 1 y 2 de Brodmann, el área sensitiva primaria. ¿Qué es lo que hace el cordón posterior? En primer lugar, está constituido por fibras mielínicas gruesas que conducen rápidamente el impulso. Es muy necesario esto para el tacto fino, pues por esta razón misma presentan un alto grado de organización somatotópica. Podemos localizar exactamente qué es lo que estamos tocando, con qué lugar del cuerpo y de qué tamaño es. Cuentan con el principio de la inhibición lateral, lo que permite localizar con precisión los estímulos. Si el lado derecho no está participando, pues se anula prácticamente, y el lado izquierdo, que es el que está participando, es el que se agudiza más. Y esto le da una gran capacitación de discriminación espacial y temporal. ¿Qué modalidades vamos a encontrar? Vamos a encontrar, pues, la modalidad mecanoreceptiva en esta vía del lemnisco medial o del cordón posterior. Las submodalidades son el tacto discriminativo, el tacto fino, la presión, llamada batiestesia o varestesia, vibración, llamada palestesia, la posición de los miembros, estatestesia, y el movimiento, si es rápido, si es lento, nos damos cuenta por esta vía con la propiedad llamada sinestesia. Entonces, cuando se lesiona esta vía, pues no hay caso de calcular los pasos, y se tiene una marcha, valga la redundancia, como si estuviésemos marchando al son de una banda militar.
y pues eso es conocido con el nombre de tabes dorsal. ¿Cómo explorar? Miren ustedes cómo con dos pincitas se está viendo si puede discriminar el paciente la distancia entre esos dos puntos, que es bastante pequeña, ¿sí? También la vibración batiestesia se puede medir con un diapasón, con un clip se puede estimular la piel y ver si el tacto está adecuadamente, ver si puede sentir ambos dedos en ambas manos con la misma intensidad, ¿sí? Lo mismo presionar extremidades distales para ver si es que puede sentir y discriminar el tamaño del objeto que le está tocando. Pues hay alta discriminación de intensidad temporal y espacial en esta vía. Otra vía importante es la sensibilidad propioceptiva consciente, que la hemos dividido en dos, debido a que tiene dos fascículos importantes. La sensibilidad propioceptiva inconsciente, igual que la consciente, se origina en los usos neuromusculares, en los órganos tendinosos de Golgi, en los receptores articulares. Pero estas estructuras no son nada más ni nada menos que especializaciones de algunos de los nervios raquídeos dorsales, que vienen a ser también la primera neurona de esta vía. La prolongación central ingresa a la médula espinal y la médula espinal hace sinapsis con el núcleo torácico posterior, llamado también antiguamente columna vesicular de Clark, que abarca desde cervical 8 hasta lumbar 2, y originan el fascículo espinocerebeloso dorsal o directo, que por el cuerpo restiforme ingresa al cerebelo y hace sinapsis a nivel del paleocerebelo, es decir, en el lóbulo anterior. De este lóbulo anterior, las fibras se dirigen a los núcleos globoso y emboliforme. Los núcleos globoso y emboliforme, ay, perdón, ahí está, a los núcleos globoso y emboliforme. Y de los núcleos globoso y emboliforme se dirigen las fibras hacia el tálamo óptico, hacia las áreas 3, 1 y 2, y de ahí a la corteza parietal. Sin embargo, esa vía que se dirige al tálamo óptico y a la corteza parietal es una vía de información para la corteza. La vía principal es la que se dirige al núcleo rojo de Stilling, y del núcleo rojo de Stilling las fibras descienden por el control contralateral hasta las astas anteriores motoras, y de las astas anteriores motoras se dirigen hacia los músculos efectores. Como verán ustedes, esta vía que pertenece a la sensibilidad profunda inconsciente llega en algún momento, por así decirlo, si me permiten la expresión, a intercalarse con la vía extrapiramidal y hacer que los movimientos sean coordinadamente precisos. Y la sensibilidad profunda inconsciente 2, que tiene los mismos atributos que la sensibilidad profunda inconsciente 1. La única variación es que su segunda neurona es el núcleo torácico posterior, ¿ya? El núcleo torácico posterior, y de ahí se origina otra variante que es el fascículo espinocerebeloso dorsal o directo, ¿no? Perdón, este es el espino cerebeloso ventral o cruzado. El espino cerebeloso ventral cruzado, está mal la diapositiva, es el espino cerebeloso ventral cruzado, que se dirige hacia el paleocerebelo también. En eso no hay diferencia, se dirige al paleocerebelo, y del paleocerebelo los axones también se dirigen a los núcleos globosos y emboliformes, y de los núcleos globoso y emboliforme una vía se dirige hacia el tálamo óptico y a la corteza parietal, y otra se dirige hacia el núcleo rojo de Stilling, y por medio del núcleo rojo de Stilling se dirigen los axones a las astas anteriores, y de las astas anteriores por los nervios raquídeos a los músculos efectores. ¿Cuál es el nervio que le ha dolido aquí? Pues todos los que están en relación con el quinto par craneal.
El quinto par craneal tiene un núcleo importante a lo largo del tronco encefálico. Sin embargo, las fibras que se dirigen a ese núcleo sensitivo del trigémino también pueden provenir del séptimo, noveno y décimo par craneal, que tienen porciones específicas en la cabeza para inervar. Vamos a ver entonces ahora la vía del trigémino. En esta imagen de Netter estamos viendo las tres ramas del trigémino que están haciendo, o están originándose en las neuronas monopolares con prolongación en T que existe en el ganglio de Gasser o ganglio trigeminal. Por lo tanto, este ganglio trigeminal será la primera neurona de la vía trigeminal. Luego, esta vía ingresa a el tronco encefálico y hace sinapsis a lo largo de todo este núcleo del trigémino, núcleo sensitivo del trigémino, cuya parte superior en el mesencéfalo viene a ser un verdadero ganglio enclavado en el sistema nervioso central. A este nivel, en el mesencéfalo, se perciben la sensibilidad propioceptiva consciente e inconsciente de la cabeza. Importante para regular la intensidad de la masticación, la intensidad de los movimientos cutáneos, la intensidad de los movimientos de la lengua. Ahí tenemos la vía del trigémino que se origina en los receptores periféricos, en este caso terminaciones libres para el dolor, para la temperatura y también en los usos neuromusculares de los músculos cutáneos, masticadores, oculares y los músculos de la lengua. Primera neurona, ya hemos mencionado, es el ganglio de Gasser trigeminal que ingresa a todo este núcleo del trigémino donde encontramos la segunda neurona. De esta segunda neurona hay algunos fascículos que van descendiendo, ¿ya? Y van a formar la vía del trigémino o haz trigémino talámico. En este haz trigémino talámico, pues vamos a ver que medialmente se localizan las fibras correspondientes al nervio oftálmico o V1. En la parte central, al medio, se origina, o mejor dicho, se localizan los axones del nervio V2, es decir, el maxilar. Y en la región lateral de este haz trigémino talámico se localizan las fibras provenientes del nervio mandibular o V3 y así ascienden. Ascienden hasta su tercera neurona. Primera neurona, ganglio trigeminal. Segunda neurona, núcleo sensitivo del trigémino en el tronco encefálico. Tercera neurona, núcleo ventral posteromedial. Núcleo ventral posteromedial y de allí los axones se dirigen hacia la corteza parietal, áreas 3, 1 y 2, pero en la parte inferior, que es la que va a percibir los dolores de la cabeza y parte del cuello. Ahí tenemos nuevamente la vía del trigémino que tiene su cordón contralateral también que asciende para tener representación en ambos lados de la corteza cerebral. El séptimo par craneal eh, también contribuye a la inervación sensitiva del conducto auditivo externo, la porción mastoidea, y pues los axones que están percibiendo las sensaciones termoalgésicas de estas dos regiones, pues no son nada más ni nada menos que la prolongación periférica de algunos de las neuronas monopolares con prolongación en T del ganglio geniculado. Por lo tanto, la primera neurona en este caso será el ganglio geniculado. Ingresa el séptimo par craneal por el surco bulbo protuberancial y los axones que corresponden a la sensibilidad van a ir a hacer sinapsis con el núcleo descendente del trigémino. Y pues la sensibilidad general de la mucosa faríngea, de la lengua y el oído externo están transportadas por el nervio glosofaríngeo. El glosofaríngeo que tiene su primera neurona a nivel del ganglio inferior del glosofaríngeo y estos axones penetran hasta el núcleo del trigémino, donde encontramos la segunda neurona, y bueno, luego por la vía trigémino-talámica llegarán al tálamo óptico, a la tercera neurona, al núcleo ventral posteromedial del tálamo óptico.
El origen real sensitivo del décimo par craneal, pues precisamente es el ganglio inferior del tálamo óptico. Entonces, este también va a percibir por medio de su rama auricular sensaciones dolorosas provenientes del pabellón auricular y del conducto auditivo externo. También va a recibir terminaciones nerviosas libres provenientes de las meninges que se encuentran en la fosa craneal posterior, ingresan al tronco encefálico, hacen sinapsis con el núcleo sensitivo del trigémino y de ahí pues se unen al fascículo trigémino talámico para ir a terminar en el núcleo ventral posteromedial del tálamo óptico. Aquí tenemos unas imágenes de imagenología, de bioimagenología, que se han ideado pues inyectar los tractos, ¿no? Con agua y han dicho que pues esa es la técnica ideal. Y estamos viendo aquí lo que se viene a conocer con el nombre de tractografías, ¿no? Para averiguar si es que hay alguna lesión en alguno de los tractos cuando hay situaciones muy difíciles de solucionar. Bueno, gracias a Dios, nosotros no tenemos ese tipo de encéfalo. Tenemos un encéfalo en el cual tenemos 100.000 millones de neuronas, de las cuales 10.000 millones están en la corteza cerebral, 10.000 millones se encuentran en los núcleos de la base y el resto se encuentran en el cerebelo y el tronco encefálico. El cerebelo con una alta densidad de neuronas. Muchísimas gracias por su atención.